Se fortalece la radio pública en México y es lunes de reporteros y platicaremos de la voluntad anticipada. Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana, arrancando la semana con todo el entusiasmo, con toda la actitud. Tenemos mucha información que compartir con ustedes, así que acompáñenos. Vamos a platicar de los homenajes que se llevaron a cabo este fin de semana a Carlos Fuentes a propósito de los primeros 10 años de su partida, un hombre que ha dejado una profunda huella en la literatura, no solo mexicana, sino universal, y así fue recordado en los primeros de ellos. En memoria de Carlos Fuentes, un distinguido miembro de esta corporación. Este domingo, las letras hispanoamericanas han visto cumplirse los primeros 10 años sin Carlos Fuentes, uno de sus mejores y más prolíficos exponentes. Para recordar al autor de Terra Nostra, las instituciones culturales de las que fue miembro convocaron a amigos, especialistas y lectores de su obra para honrar su legado literario e intelectual. A las 13 horas, la Academia Mexicana de la Lengua transmitió en sus redes sociales un homenaje virtual en el que participaron, entre otros, los académicos Gonzalo Celorio y Margot Glantz, quienes ponderaron el carácter universal de la obra de Fuentes y el hito que supuso la publicación de su primera novela, La región más transparente. Su preocupación esencial es explicar y entender lo que ha sido y quizá podría ser México colocado estratégicamente en el cruce de varios mundos. Es el primero que le confiere a la ciudad este carácter protagónico totalizador y curiosamente es también la última novela porque a partir de La región más transparente ya no cabe la ciudad completa. Por su parte, el Colegio Nacional recordó a quien fuera uno de sus más distinguidos miembros desde 1972, en las voces de Diego Valadez, Juan Villoro y Vicente Quirarte, integrantes de esa institución, así como de amigos entrañables del autor como la escritora Elena Poniatowska. No cabe la menor duda de que Carlos Fuentes fue el gran líder de la literatura mexicana en los 50. Él abrió muchísimas puertas, dejó la literatura de ser tímida en muchos sentidos, lo criticaron, lo odiaron quizá, pero pues se equivocaron. Esta conmemoración. Participaron también Roger Bartra, Ana Mari Gomis y la periodista Silvia Lemus, quien leyó algunos fragmentos del discurso de ingreso del autor de Aura al Colegio Nacional. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. El diálogo del hombre con el mundo. Y más adelante les vamos a platicar de otro homenaje que tuvo lugar en Bellas Artes. Tenemos un programa muy variado porque además ya veíamos a Elena Poniatowska. Aquí comenzamos con la celebración de sus 90 años que son esta semana. Y antes de que todo esto suceda, les vamos a platicar que Radio Educación tiene nuevo timonel. A través de un comunicado de prensa este domingo 15 de mayo, la Secretaría de Cultura Federal dio a conocer el nombramiento de Jesús Alejo Santiago como director general de Radio Educación. Es una gran oportunidad, también mi arribo a la dirección para que fortalezcamos este diálogo entre todos los medios públicos. Entonces, arribo con mucha emoción, pero también a sabiendas del gran reto que implica estar al frente de una institución como Radio Educación que tiene a su gente. Y eso no, en serio no lo digo de dientes para afuera, querido Víctor, que tiene a su gente como el principal activo, ¿no? El periodista y locutor releva en el cargo a Gabriel Sosa Plata, quien a su vez se convierte en defensor de las audiencias de Canal 22. Jesús Alejo Santiago es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y ha trabajado en Radio Educación desde hace más de 30 años. Radio Educación la recibo también con estos proyectos, porque como sucedió con todos los otros medios de servicio público, nunca dejamos de trabajar y hay que reconocer el trabajo que hizo el maestro Gabriel Sosa Plata al frente de esta institución, no solo al ampliar, al lograr incrementar la potencia, por ejemplo, de la señal 96.5 de FM en la Ciudad de México. Además de buscar un acercamiento con las audiencias jóvenes, Alejo Santiago apunta a algunas de las acciones que vislumbra en su nuevo cargo, el cual asume hoy, 16 de mayo. Consolidar los espacios que tenemos, buscar llegar con una programación
a nuestras señales fuera de la Ciudad de México, de verdad convertirnos en este servicio de información cultural que pueda aportar nuevos contenidos a las universidades, también a las instituciones culturales, a los servicios de radio que existen en otros estados. Noticias 22, Víctor Gaspar. Un abrazo muy grande a Chucho Alejo, nuestros parabienes en esta nueva encomienda, y también al maestro Sosa Plata, bienvenido a Canal 22. Y ya que estamos hablando de radiodifusión en México, de manera particular lo que tiene que ver con la radio pública, también el IMER tiene muy buenas noticias porque amplía su espectro radiofónico. Vamos a ver. El pasado 20 de abril, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó que el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, cumple con todos los requisitos comprendidos en el artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para detentar sus 6 concesiones en el Valle de México y otros estados por un periodo de hasta 15 años, a lo que se suma la ampliación de su cobertura. Y precisamente por eso es que una vez acreditados estos requisitos, el propio Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones decide el pasado 4 de mayo otorgarnos concesiones públicas, algunas de ellas nuevas y otras que ya venía operando el IMER y que ahora se le dan los títulos de concesión de emisoras que están tanto en el Valle de México como emisoras que están en algunos estados del país. Aleida Calleja señala que este proceso de concesión otorga certeza jurídica al Instituto Mexicano de la Radio, proceso que estaba pendiente desde 2013 debido al cambio constitucional en materia de telecomunicaciones y la reforma legal de 2014. La ampliación de su cobertura se realizará en conjunción con otros medios públicos para sumar un total de 20 concesiones en el país. Estarán operando en ciudades donde está ya sea operando el Canal 11 o ya sea donde está operando el Canal 14, porque estamos haciendo lo que le llamamos compartición de infraestructura, ¿no? Esto quiere decir que en lugar de poner todo nuevo, aprovechas la infraestructura ya instalada para que también puedas poner tus sistemas de radio. Noticias 22, Víctor Gaspar. No perdamos de vista que aún ahora, en las épocas de las telecomunicaciones y de la red, internet y todo esto, sigue siendo el radio, la radio, el medio con mayor audiencia, no solo en México, sino en el mundo. Y cambiando de tema, les platicamos que la Lotería Nacional va a digitalizar su archivo histórico y lo hace de la mano de un gran socio. Esta mañana los titulares de la Lotería Nacional y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México firmaron un convenio de colaboración entre ambas instituciones, cuyo propósito es fortalecer la conservación y difusión del archivo histórico de la lotería, conformado por billetes, listas de premios, fotografías, calendarios, carteles e incluso los planos del emblemático edificio El Moro. La Lotería Nacional es una de las instituciones más antiguas de México y por lo tanto tiene un archivo histórico que viene desde la época virreinal. O sea, estamos hablando de documentos desde 1770. Esta alianza interinstitucional tiene como principal objetivo la digitalización de los más de 16,000 documentos que conforman el archivo. Los trabajos iniciaron desde agosto del año pasado y a la fecha se tiene un avance superior al 40%, ya que se han digitalizado más de 9,700 imágenes. En opinión del doctor Felipe Ávila, director del INERM, este acervo es de enorme valor, pues da cuenta de la historia social de México y de la propia lotería, institución que siempre ha estado presente en las coyunturas históricas del país. Durante estos más de 250 años, la lotería nunca ha visto interrumpida su labor. Hayan estado al frente gobiernos monárquicos o ya gobiernos republicanos, gobiernos centralistas o gobiernos federalistas, gobiernos liberales o gobiernos conservadores. Próximamente la Lotería Nacional pondrá en un micrositio de su página web los documentos que ya han sido digitalizados para su consulta y análisis. Se espera que la digitalización total del archivo concluya antes de que termine el año.
Para Noticias 22, César H. Meléndez. La memoria histórica de la lotería al alcance de un clic. Vamos a hacer una pausa. Recuerden que vamos a hablar de voluntad anticipada. Vamos a celebrar los 80 años de Graciela Iturbide, los 90 de Elena Poniatowska y mucho más aquí en Noticias 22. Seguramente ya están todos los ingredientes para el pastel de este jueves 19 de mayo, cuando Elena Poniatowska cumpla 90 años. Va a haber un homenaje en Bellas Artes. Ahí estaremos, por supuesto, siguiéndolo muy de cerca y anticipándonos a la celebración aquí en Noticias 22. A partir del día de hoy les compartiremos testimonios de personajes de la cultura que celebran los 90 años de esta gran autora de La Noche de Tlatelolco, entre muchas otras obras. Aquí escuchamos a Rafael Barajas El Fisgón a propósito del cumpleaños de Elena Poniatowska. En Elena se confunden la gran escritora y la gran periodista. De hecho, si tú revisas el currículum de Elena, te vas a dar cuenta que muchas de sus distinciones, muchos de los premios que le han dado son premios periodísticos. Se van alternando los premios literarios y los premios periodísticos, ¿no? Varios de sus libros torales son trabajos periodísticos, ¿no? Sin lugar a dudas, La Noche de Tlatelolco es un libro de testimonios de historia oral que ella recopila, además con gran riesgo. Yo estoy convencido de que la visión que tenemos del 68 mexicano se la debemos en gran medida a ella. Sabe leer a sus entrevistados. Yo creo que es imposible hacer una revisión de lo que fue la escena cultural de México en la segunda parte del siglo XX sin recurrir a las entrevistas de Elena. Ella entrevistó a todos, los entrevistó a todos. A Lola Olmedo, a Miguel Covarrubias, a Diego Rivera, a los grandes arquitectos, a los grandes pintores, a los grandes escritores, y nos deja de todos testimonios que son realmente muy conmovedores. Pues es una intelectual pública, es una voz comprometida, es una escritora que interviene en la sociedad, y que interviene en la sociedad en momentos complicados, en los momentos en los que la sociedad de repente se encuentra en problemas. Pero algo que no se dice con suficiente insistencia es que es una mujer extraordinariamente valiente. En el momento en el que nadie, absolutamente nadie, se atrevía a hablar del movimiento estudiantil del 68, ella hace una denuncia que simbra al Estado priista. Una mujer inteligente, potenciada por un valor que es fuera de serie. Comenzaron ya las celebraciones y a propósito de mujeres destacadas de nuestro país, ¿qué les parece si exploramos desde una faceta distinta, la de pintora, a Frida Kahlo? ¿Qué tal a partir de su correspondencia, de su trabajo epistolar? La vida de Frida Kahlo en Coyoacán, su primer amor, su relación familiar, el accidente que tuvo, sus primeras incursiones en la pintura y posterior carrera, así como el matrimonio con Diego Rivera, fueron registrados por ella misma en las cartas que le dirigió a varias personas. La primera edición de esta compilación la hizo Raquel Tibol en 1999. Ahora vuelven en una nueva publicación. Esta nueva edición sacada por la UNAM tiene prácticamente las mismas cartas de la cuarta edición. Sí le agregamos una traducción que faltaba, que a la hora nos dimos cuenta que faltaba traducir un texto, y está enriquecida por notas. Los herederos de Raquel Tibol nos ayudaron muchísimo, completaron notas de personajes que faltaban, ¿no? Investigaron y lo completaron. Revisamos todas las traducciones de las cartas del inglés y la que tiene por ahí en húngaro macarrónico, y le agregamos también un muy útil índice onomástico y un índice de apodos e hipocorísticos que creo que también ayudan muchísimo a la edición.
sus viajes a Estados Unidos y Europa, sus múltiples visitas a hospitales y médicos y sus encuentros con grandes figuras del arte también son revelados por ella misma. Empiezan con 1922, estamos a 100 años de que se empezó a escribir este libro y nos va llevando, hay de pronto un gran hueco, antes de San Francisco hay un gran hueco en el que faltan cartas que por ahí deben estar y esos grandes huecos también pues dan intriga. Las cartas es darle la voz a ella misma. Es que ella te cuente su historia. Tal vez no de manera intencional, porque esas cartas no están hechas para que nosotros las leyéramos, pero las estamos leyendo. Y creo que es escucharla hablar. Entonces creo que eso es súper, súper rico. De hecho, hay algunas biografías donde justo incluyen algunas cartas. Aquí, la verdad, la belleza y la riqueza de tenerlas en orden cronológico es fantástico. Y como decía ahorita también Diego, de pronto Frida hablaba en clave y tenía diferentes apodos para diferentes personas. Noticias 22, Alberto Aranda. Poliédrica e inagotable la figura de Frida y más pues para la historia, para la leyenda, cuando aparezcan estas cartas que dice que están perdidas, pues complementar este tomo de escritos. ¿Y qué les parece si ahora celebramos la riqueza patrimonial de Tlaxcala con la propuesta que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia? Del 18 al 22 de mayo, el Zócalo de la capital de Tlaxcala vivirá una fiesta cultural y artística a través del INAFEST, un encuentro que celebrará el patrimonio cultural de esta entidad. Tlaxcala, pues es una entidad que tiene un mosaico muy diverso, muy pleno en estos dos campos, ¿no? Ya no hablemos de sus carnavales, de su gastronomía, de sus festividades, de su música, etcétera, sus lenguas. Entre la oferta destaca la presentación del videomapping en el Museo de Arte de Tlaxcala, la muestra fotográfica La naturaleza que emerge, así como la exposición de reproducciones La arqueología en México, con un recorrido de más de 50 comunidades. Tendremos, creo le comenté, más de 81 actividades entre talleres que habrá ahí en el Zócalo, en torno al kiosco, para niños, para jóvenes, para personas mayores, pero tendremos una gran feria del libro, toda la oferta cultural del INA. También se llevará a cabo el estreno mundial del documental La Victoria del Tiempo, producido por el INA. Alusiva a la incorporación a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, del conjunto conventual y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción. Este proyecto tiene el propósito de mostrar el trabajo de conservación, difusión e investigación que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de expresiones musicales, literarias, fotográficas y audiovisuales. Noticias 22, Óscar Cortés. Ahora vamos a platicar de la escena, pero también desde una perspectiva distinta. Uno llega, se prepara para disfrutar de un espectáculo y pocas veces nos damos cuenta cuántas personas hay detrás del mismo, más allá de los actores que nos están transmitiendo esas emociones. ¿Qué les parece si ahora de manera particular reparamos en el trabajo de los vestuaristas? Cuando se habla de artes escénicas, pocas veces se reconoce la labor de los diseñadores y las diseñadoras de vestuario. Su trabajo, más que complementar un personaje, da cuerpo, forma y vida a la obra que se representa. Para reconocer el quehacer de estos creadores, la Asociación Vestuario a Escena MX inauguró una nueva exposición en el Centro Nacional de las Artes. Podemos ver, justo para reconocer el trabajo de los diseñadores, bocetos, fotografías y trajes que evidencian los procesos que significan llevar a cabo un diseño de vestuario. La exposición Vestuario para la Escena 2022 nos permite hacer una aproximación al diseño de vestuario desde la mirada de 40 profesionales mexicanos y extranjeros. Queríamos seleccionar trabajos representativos de los últimos años de diseño de teatro, representativos, claro, representados en foto, porque hay otros trabajos representativos del cual no existe el registro. Hicimos una convocatoria y los diseñadores tuvieron oportunidad de mandar
sus trabajos, los que tenían. El trabajo de los y las vestuaristas mexicanas se exhibe en la Galería Central del Centro Nacional de las Artes. La muestra de los diseñadores extranjeros se encuentra en el mismo lugar, pero en la Galería Espacio Alternativo. Ambas estarán abiertas en un horario de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde hasta el domingo 3 de julio. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Como todos los días a las 9 de la noche tenemos Debate 22. Soy Javier Aranda Luna. Comienza la semana recibiendo en el estudio a la escritora Rosa Montero para hablar sobre su libro El peligro de estar cuerda. No se pierdan la entrevista terminando este espacio informativo a las 9 de la noche. Por lo pronto, una muy breve pausa. Ya volvemos. Están abiertas las convocatorias del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. ¿Dónde y cómo registrarse? Aquí toda la información. La Secretaría de Cultura ha lanzado el segundo bloque de convocatorias de este año para el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. En esta ocasión es la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, la institución encargada de coordinar estas convocatorias enfocadas en la música tradicional, las lenguas indígenas y la cultura alimentaria. La primera de ellas es la convocatoria para participar en el 9º encuentro de Tradición y Nuevas Rolas, dirigida a grupos musicales o artistas solistas que desarrollan su creación musical y lírica en alguna de las 68 lenguas nacionales. Por su parte, la convocatoria Por ti seré, nuevo cancionero mexicano, invita a ejecutantes, compositores, autores, solistas y grupos en español y lenguas indígenas a participar con una composición original e inédita sobre el agua, en las categorías música tradicional y música popular mexicana. Por último, este año se realiza la segunda convocatoria ¿A qué sabe la patria?, para que cocineras y cocineros den cuenta de la riqueza de los productos e ingredientes de la alimentación mexicana mediante recetas originales o tradicionales. Las bases de participación para cada convocatoria pueden consultarse en los sitios web de la Secretaría de Cultura y de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Estén muy al pendiente porque seguiremos dando cuenta de estas convocatorias. Mientras tanto, les platicamos que en su más reciente publicación, Armando Bartra nos invita a hacer un recorrido por la historia de las epidemias a partir de algunos testimonios históricos y literarios, sin dejar de lado que la pandemia hoy, en el siglo XXI, no ha terminado. Una reflexión sobre lo que le ocurre al ser humano, a su entorno, al mundo en la actualidad. Una revisión del pasado con la mirada en el presente es lo que comparte con los lectores el filósofo y escritor Armando Bartra en su más reciente libro Exceso de muerte, de la peste de Atenas a la COVID-19. Esto nos muestra el cómo nos cuesta trabajo enfrentar fenómenos desquiciantes, traumáticos, críticos, que vienen de fuera, que no tienen rostro, que no tienen culpables identificables, que no sabemos cómo manejarlos, porque nos vienen de la naturaleza, nos vienen de nuestra fragilidad, nos vienen de nuestra condición biológica. Los decesos excesivos provocados por lo invisible, por los virus y las bacterias del ecosistema son el eje principal del libro que invita a recorrer desde la primera epidemia ocurrida en Atenas en el 430 antes de nuestra era, hasta el SARS-CoV-2 del siglo XXI, pasando por la gripe española de 1918. Un análisis que parte de la visión personal del autor y dialoga con lo colectivo, lo global y la postura de escritores como Albert Camus y Virginia Woolf. Pero el modo en que nos afectan hoy estas enfermedades depende también del orden social, del tipo de sociedad que hemos construido. Ahora tenemos que enfrentarnos a otro hecho, tenemos que enfrentarnos al hecho de que hay un dolor humano, de que hay un sufrimiento humano que tiene que ver con el hecho de que somos mortales y de que tenemos que enfrentar solidariamente esta mortalidad humana. Exceso de muerte es una publicación del Fondo de Cultura Económica. Noticias 22, Karen Rivera. Es el lunes de reporteros. Hoy vamos a cambiar la dinámica del programa para que nos platique César H. Meléndez. Recordarán, estuvo aquí hace una semana hablando del bien morir, de la eutanasia, y hoy quedó en esa ocasión lo que respecta a la ley de voluntad anticipada.
un poco en el aire y hoy César viene a aterrizar el tema, inclusive para saber qué documentos se necesitan en caso de estar en una de estas situaciones. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Muchísimo gusto. Muchas gracias por invitarme para darle continuidad a este reportaje sobre muerte digna, morir con dignidad. En este concepto del que ya hablamos de eutanasia, suicidio asistido, también podríamos englobar dentro del gran concepto de morir con dignidad a la voluntad anticipada, que no tiene nada que ver con la eutanasia ni con el suicidio asistido, pero digamos que es otra de las opciones que existen, particularmente en México, eso es lo importante, para tener una muerte digna, digamos, para tener sobre todo herramientas cuando uno llega a una situación fatal, con implicaciones irreversibles. Estamos sobre hablando todo de una enfermedad terminal, crónico-degenerativa. Hay que definir la voluntad anticipada, aunque sobre eso va la primera parte de este reportaje, pero digamos que es a grandes rasgos un documento en el cual una persona expresa lo que quisiera que se hiciese con él, con esa persona, en el futuro, en el supuesto de que llegase a una situación de incompetencia, que él no sea capaz de expresar oralmente cuál sería su voluntad en términos de seguir con un tratamiento terapéutico y sí justamente en condición ya de una enfermedad terminal o una enfermedad incurable que solo va a deteriorar su cuerpo, su vida. ¿Lo vemos? ¿Vemos esta primera parte y la comentamos? Por favor. Adelante. La voluntad anticipada, anteriormente conocida como testamento vital, es un instrumento que permite a una persona establecer por escrito y de manera preventiva su deseo de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida en caso de padecer una enfermedad incurable o encontrarse en fase terminal. La persona puede dejar de antemano en tales situaciones, no quiero que me den medidas para prolongar mi vida, por ejemplo, estar conectado a un respirador para siempre. Un ejemplo, si padezco de enfermedad de Alzheimer, no quiero que se me hospitalice aunque tengo pulmonía, prohíbo que se me intube, no deseo que se me lleve al hospital, deseo que se me acompañe en mi casa y de ser posible que no se me suministren medicamentos para morir lo antes temprano. O si yo ya estoy en un estado de demencia avanzado, en donde ya nunca voy a poder recuperar la conciencia de lo que soy, la memoria, ¿no? Entonces ahí no me alimenten, por ejemplo, no me den alimentación artificial. Las también llamadas instrucciones anticipadas son una guía invaluable que permite a familiares y personal de salud saber cómo proceder para respetar la voluntad de una persona caída en estado de incompetencia y que por lo tanto es incapaz de expresarse por sí misma. Puede ser muy complicado para una persona decir, por ejemplo, mi mamá quería esto, no, a mí nunca me dijo, no, tú quieres que se muera, no, en fin. Con toda esta dificultad de la muerte es muy importante tener claro las cosas para cuando se presenten, si se llegan a presentar. En la voluntad anticipada, la persona puede expresar por escrito que libera a médicos y personal de salud de toda responsabilidad civil o penal que pueda derivarse de los términos de su declaración, así como manifestar si desea o no donar sus órganos después del deceso. Estos documentos son válidos, yo sugiero que se deben de llenar y si la gente no lo quiere llenar, al menos verbalizarlo ampliamente o por escrito con el hijo, con la esposa, con el esposo o con el médico para que se sepa, llegado el momento en que el enfermo X de X edad, si le sucede algo, él dijo, no, yo deseo que no se me haga nada y que se me permita morir con dignidad. La Ciudad de México fue la primera entidad de nuestro país en aprobar la Ley de Voluntad Anticipada en enero de 2008. Desde entonces, esta iniciativa ha sido replicada en 14 estados de la República. En el resto, aún no está permitida. En nuestro país se creó con mucha confusión. Parecía que se refería más bien a que las personas pudieran rechazar tratamientos cuando estaban en el final de la vida. Entonces, aunque tiene relación, pues mientras una persona lo pueda decir directamente, no es una voluntad anticipada, está rechazando un tratamiento. Tal como refiere la doctora Asunción Álvarez, existen dos modalidades para poder ejercer la voluntad anticipada. Está, por un lado, el documento de voluntad anticipada que se tramita ante notario público,
Y está también el formato que se otorga en instituciones de salud públicas, privadas y sociales. Para tramitar el primero, basta con ser mayor de edad y estar en pleno y cabal uso de las facultades mentales. Por su parte, el formato de voluntad anticipada es solicitado por una persona que ya se encuentra en etapa terminal y desea suspender tratamientos que pretenden alargar su vida. Pues no deja de ser un tema delicado, mi estimado César, aunque necesario de abordar. O sea, si algo tenemos seguro en esta vida es que se acaba. Y no sabemos en qué condiciones la vamos a terminar. Mejor tener este testamento anticipado, esta voluntad anticipada, para que sea, pues, de la mejor manera. Y nos ibas a compartir una anécdota a propósito. Así es, justamente con esto que mencionas de la falta de certeza que tenemos frente a la muerte. Hay dos casos con respecto a la eutanasia de la que hablamos la vez pasada, pero que vienen muy bien para hablar de voluntad anticipada, porque en los años 70 y en los años 80 se presentaron dos casos de mujeres muy jóvenes que sufrieron accidentes diferentes cada uno de ellos, pero desde luego cayeron en una situación de incapacidad, de incompetencia, como se dice, y nunca expresaron a sus familiares. Desde luego eran muy jóvenes, nunca pensaron, me va a pasar esto, un accidente, pero sucedió. Y entonces, uno de los dilemas en los que entran los familiares es, pues yo me imagino que hubiera querido esto, porque nunca se llega a expresar. Entiendo que es un tema difícil el de la muerte, nunca nos sentamos a hablar con nuestros familiares. En caso de que llegara a pasar tal cosa, me gustaría que no me hicieran esto y esto y esto. Difícilmente se expresa, digamos, un poco también la intención de este reportaje es, además de hablar de voluntad anticipada, suscitar un poco que entre las familias que nos están viendo se puedan dar la oportunidad de platicar este tipo de asuntos, porque creo que son importantes. Que no sea un tabú, porque finalmente es una necesidad, e insistimos, es lo único que tenemos seguro en esta vida, que tarde o temprano se acaba. Y hablabas del documento, mi estimado César. ¿Cómo se llena? ¿Dónde se llena? ¿Qué hay que hacer? Esto es ante notario y aquí lo resolvemos en la siguiente cápsula. En la Ciudad de México, el documento de voluntad anticipada, instrumento otorgado ante notario público, puede ser tramitado por cualquier persona mayor de edad, con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales. La legislación faculta a los mayores de 16 años, menores de edad todavía, a otorgar este documento siempre y cuando comparezcan con sus padres en ejercicio de la patria potestad. Le vamos a pedir uno o dos representantes, un representante que va a ser quien tome la decisión y presente el documento de voluntad anticipada ante los médicos correspondientes en su momento, y se recomienda tener un representante sustituto. Los notarios de la Ciudad de México brindan asesoría respecto a los alcances del documento, así como el proceso que debe seguirse. Ante el notario pueden comparecer prácticamente en cualquier momento a las notarías. Se llevan ese documento una vez que nosotros lo demos de alta o lo registremos ante el Instituto de Salud correspondiente, y posteriormente se los entregamos para que en el momento que sea necesario ya previeron y puedan entregar este documento en el momento que pudieran ingresar al hospital. El costo del documento es de 700 pesos más IVA para los adultos mayores de 65 años de edad y de 1,550 pesos más IVA para el resto de la población capitalina. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, desde enero de 2008 a febrero de este año, se han otorgado ante notario más de 12,200 documentos de voluntad anticipada. El 60% de las solicitudes suelen ser firmadas por personas entre los 61 y 80 años. No está de más recordar que la voluntad anticipada regula la ortotanasia, es decir, el proceso médico que espera que la muerte ocurra de forma natural sin retrasarla ni adelantarla, debido a que la ley no permite la realización de conductas que tengan como consecuencia el acortamiento intencional de la vida. No es, y no quiero que el auditorio se vaya a quedar con esa idea, no es una eutanasia, no es para ayudar a una muerte, es para ayudar a tener una muerte digna.
Bajo el principio de objeción de conciencia, médicos y enfermeras pueden negarse a llevar a cabo la voluntad del enfermo. No obstante, la Secretaría de Salud tiene la obligación de vigilar en las instituciones que exista personal dispuesto a cumplir con la voluntad señalada. Bueno, pues ahí está la reflexión, mi estimado César, lo comentábamos ahorita. Es importante, yo lo que me decías mientras veíamos esta pieza, que hay que revisar la legislación local porque no aplica parejo en toda la República Mexicana. Hay que tener en cuenta esto. Y bueno, sí, normalizarlo. No se trata de tampoco tirarnos al pozo y al drama de, es que si me muero, no. Hay que celebrar la vida, pero no está de más tener presentes estos temas, sobre todo para evitar conflictos para la familia. Exactamente, pues muchísimas gracias, Rafa. Gracias a ti, mi querido César. Nos estamos viendo, veremos con qué nos sorprendes en tu próximo reportaje. Y por lo pronto nos vamos a una pausa con lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad para enfrentar la que ya comienza temporada de huracanes. Este domingo inició en México la temporada de huracanes, que habrá de concluir hasta el 30 de noviembre. En este escenario, la Comisión Federal de Electricidad se declaró lista para enfrentar los posibles daños a la infraestructura eléctrica ocasionados por cualquier evento meteorológico. Esto durante la Reunión Nacional de Huracanes 2022, celebrada en Bahía de Banderas, Nayarit. Este año no es muy diferente a los años anteriores. Esperamos nosotros una niña débil. Es decir, va a haber un poquito más de agua en el lado del Atlántico, en el lado del Golfo de México. Durante la reunión se llevó a cabo una demostración de maniobras en campo en la que participaron casi 200 trabajadores entre linieros y personal aéreo, quienes realizaron las distintas maniobras que pueden desplegarse para restablecer el servicio eléctrico. Es bonito pues la experiencia y más que nada el convivir con compañeros de otras divisiones y aprender un poco de todos lados, pues porque aunque seamos Comisión Federal no trabajamos en todos lados igual, ¿no? Conocí compañeros de otros lugares que sin duda alguna yo sé que el día de mañana que pase una contingencia o que sean requeridos, ahí vamos a estar todos apoyándonos y trabajando en equipo. Para este 2022, la Comisión Federal de Electricidad está preparada con más de 16,000 electricistas, 6,300 vehículos, 74 subestaciones móviles y más de 670 plantas de emergencia. Ante cualquier situación de emergencia por algún eventual fenómeno natural, pues no se acerquen a las líneas. Tenemos un número corto que es el 071, donde pueden hacer contacto con algún ejecutivo. Y bueno, pues de ahí ya nos pasarán el reporte a nosotros y ahora sí personal especializado realizará la reparación. La temporada de huracanes inició el 15 de mayo en el Pacífico e iniciará el 1 de junio en el Atlántico. Para esta temporada de huracanes se prevén entre 15 y 17 ciclones tropicales en el Pacífico y 14 en el Atlántico. Para Noticias 22, César H. Meléndez. En la editorial de esta semana, el doctor Javier García Diego nos habla sobre los tratados de Juárez. Hola, amigas y amigos de Canal 22, amigas y amigos de la historia. El próximo 21 de este mes de mayo se cumplirán 111 años de la firma de los mal llamados Tratados de Ciudad Juárez. Digo mal llamados porque no fueron firmados entre gobiernos y porque no fueron ratificados por Senado alguno. Estos, y los voy a mencionar como tratados porque así se les conoce, fueron firmados después de la toma de Ciudad Juárez por las fuerzas maderistas y son vistos, de ahí su importancia, como la derrota de Porfirio Díaz y el triunfo de la revolución. Sin embargo, no son sinónimos. La derrota de Porfirio Díaz no fue sinónimo del triunfo de la Revolución Mexicana. De hecho, los tratados de Ciudad Juárez permitieron la sobrevivencia del antiguo régimen, la sobrevivencia del Poder Ejecutivo, del Legislativo, de algunas instituciones como el Ejército Federal.
Los firmantes fueron Francisco Vázquez Gómez, Pino Suárez y Francisco Madero Padre por el lado de los rebeldes. Por el lado del gobierno, Francisco Carvajal, un magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Los acuerdos serían estos, que Porfirio Díaz renunciaría antes de que finalizara el mes, pero también se acordaba que asumiría el Poder Ejecutivo Francisco León de la Barra, miembro del gabinete de Díaz, o sea, sobreviviría ese Poder Ejecutivo. Por otro lado, sobreviviría el Congreso y se licenciaría al Ejército Revolucionario, ¿sí? Se disolvería el Ejército Revolucionario, pero se mantendría al Ejército Federal, al Ejército Porfirista. Otro compromiso es que el nuevo gobierno, el gobierno de León de la Barra, convocaría a nuevas elecciones. Sin embargo, no había ventaja alguna, no había logros, no había triunfos para los sectores populares, salvo ¿sí? una cláusula que decía que en las entidades revolucionarias cambiarían los gobernadores y los jefes políticos de acuerdo al análisis del nuevo presidente León de la Barra y de la opinión pública. En otras palabras, Madero llegó al poder a finales de ese año mediante las nuevas elecciones, pero los sectores populares quedaron insatisfechos. Esto explica que Madero haya roto pronto después con los zapatistas y con los orozquistas. La enseñanza, porque eso es lo importante de la historia, las enseñanzas que nos deja, es que no es lo mismo asumir la presidencia de un país que el triunfo de una revolución. Pues nos oímos y nos vemos el próximo mes, amigas y amigos de Canal 22 y amigas y amigos de la historia. Hay mucho que seguir platicando. Gracias, doctor Javier García Diego. Y sí, hay mucho que platicar y mucha historia que rescatar y entender. Platicamos que la cantautora Loya Lobos está de visita en México a 4 años del inicio formal de su carrera. Desde los primeros años de su vida, los sonidos y el arte le acompañaron como si fueran sus mejores amigos. Motivada por seguir sus sueños, dejó su natal Bogotá y la carrera de Derecho para abocarse a lo que más le apasiona. Después de 4 años de carrera formal como música, Andrea Silva, conocida por su seudónimo Loya Lobos, ya es una de las voces más relevantes de la escena indie y el pop alternativo. Siempre me he sentido pues súper conectada a lo espiritual, pero el espacio de iglesia, de funeral, de perder a alguien, como esa emocionalidad, también fue como una fuente que me guió mucho en mi manera de escribir, en mi relación con la música, porque pues desde los 4 años vi el poder sanador de la música, el poder de la emocionalidad, lo hermosa que es la tristeza en ciertos momentos porque es vulnerable, bueno, muchas cosas que siento que marcaron mucho cómo creo música yo. Ella se desprende de su nombre para explorar diferentes posibilidades en el campo musical. No quería tener mi nombre para poder darme como libertad de creación, para poder moverme más libremente y como tener un poco un personaje, el que yo pudiera exagerarle cosas que de pronto me daban miedo. Yo como que me sentía un poco como cohibida. Le encontré obviamente toda la simbología de lo que es la mujer loba, la historia de Rómulo y Remo. Loya Lobos visita México por primera vez y ofrecerá un concierto el sábado 21 de mayo en el Corona Capital de Guadalajara. México me ha encantado, sé que el público es súper melómano y súper como que emocionado y apoya mucho, entonces ¿no? todo felicidad, nervios, pero se manejan. Toda la música de Loya Lobos puede escucharse a través de Spotify. Noticias 22, Rodrigo Peredo. O por qué no darnos una vuelta el fin de semana a Guadalajara y escuchar a Loya Lobos, que de hecho para los Lobos ayer fue una noche muy particular con esa hermosa luna. Ya platicaremos. Por lo pronto una muy breve pausa, no se muevan. Y lo anticipábamos al inicio de este espacio informativo, entre los múltiples homenajes que se le han tributado a Carlos Fuentes, vale la pena recordar lo que sucedió en el Palacio de Bellas Artes.
El 15 de mayo de 2012 falleció en la Ciudad de México Carlos Fuentes. Un día después, el 16 de mayo, recibió despedida y honores en el vestíbulo de este Palacio de Bellas Artes, donde justo el día de ayer recibió un homenaje más para recordarlo a una década de su deceso. Él, de alguna manera, su interés fundamental era siempre pensar ¿qué somos los mexicanos? ¿Cuál es nuestra alma? ¿De qué está constituida? Porque no somos seres, digamos, de una pieza, como podría ser tal vez los alemanes. Aquí está todo más mezclado, más contradictorio, pero al mismo tiempo esto también nos hace más interesantes. En el homenaje participaron también Alberto Vital y Javier García Diego, quien aludió a la influencia que Alfonso Reyes, Juan Rulfo y Juan José Arreola ejercieron en Carlos Fuentes. Por su parte, Florence Olivier describió al autor de Aura como un hombre de las dos orillas del Atlántico, dada su visión tanto mexicana como a la vez internacional. Tiene un americanismo muy claro, mexicanismo, pero americanismo también de modo más vasto, que no está reñido con el hispanismo. Pues él la define, somos indo, afro, iberoamericano, rayados de azteca, ¿no? Entonces, desde un inicio, la concepción que tiene de la identidad mexicana, esa concepción del sincretismo cultural. Y, bueno, puede viajar por la profundidad de los tiempos en la historia. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y de las letras nos vamos a la imagen, hoy celebrando a una de las grandes representantes de la fotografía de México y el mundo. ¡Feliz cumpleaños, Graciela Iturbide! Es autora de la memoria visual de las últimas décadas en México, a partir de su lente fotográfica. Graciela Iturbide cumple 80 años, muchos de los cuales los ha dedicado a capturar imágenes en nuestro país y el mundo. Fotografías que han alcanzado el imaginario colectivo nacional e internacional. El 16 de mayo de 1942 vio la luz en la Ciudad de México quien habría de tomar a la luz como oficio, de la mano de su mentor, Manuel Álvarez Bravo. Originalmente, había ingresado en 1969 al Centro de Estudios Cinematográficos, apuntando a la dirección en cine. El camino de la fotografía ha llevado su trabajo a diversas exposiciones colectivas e individuales en el Centro Pompidou, en la Galería de Arte Barbican en Londres, y a cosechar una larga lista de reconocimientos, como el Premio Hasselblad en 2008. Hoy celebramos a Graciela Iturbide, autora de La Señora de las Iguanas, en su 80 aniversario. Muchas felicidades. Y se dieron cuenta de lo que sucedió ayer en la noche, este hermoso eclipse de luna, eclipse total, la luna de sangre. ¿No lo vieron? Aquí hay una segunda oportunidad. El cielo del continente americano se vio teñido de rojo con el primer eclipse lunar de 2022. Este 15 de mayo, la luna se tiñó de rojo debido al fenómeno conocido como luna roja, y que en México inició aproximadamente a las 9:30 de la noche. El fenómeno obedece a que la luz del sol es filtrada por la atmósfera de la Tierra, que hace que las tonalidades azules y violetas se dispersen, quedando las rojas como predominantes. Un gran espectáculo el que se vivió anoche. Y nos despedimos agradeciendo como siempre el favor de su compañía. ¿Y qué tal si lo hacemos con un poco de música, celebrando otro cumpleaños de una fiel televidente de Noticias 22, actriz, cantante, ha incursionado en el pop, en el rhythm and blues? Janet Jackson, muchas felicidades. Muchas gracias. Nos vemos mañana.